Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traemos un tutorial, un video de planos municipales para que lo puedan consultar y cualquier duda las despejamos en clase, pero es para que lo tengan a mano y puedan verlo cuando quieran. ¿Qué es un plano municipal? Es la presentación que el propietario hace a través de un profesional habilitado en el municipio al que corresponde su terreno o lote. El profesional habilitado en este caso seríamos nosotros arquitectos, pero también lo podría hacer un ingeniero o maestro mayor de obra. Tiene como fin solicitar la aprobación de planos para conseguir el permiso que habilite a construir edificios nuevos y todas aquellas intervenciones relacionadas con obras ya existentes, ampliaciones, refacciones y relevamientos. Es decir, como fin último vamos a tener la aprobación de planos y es lo que nos habilita a empezar una obra. Puede ser para obra nueva o relevamientos o ampliaciones. ¿Por qué se presenta esto? Porque como en muchos aspectos de la vida en sociedad existen reglas y normas que cumplir y respetar para su ordenamiento y evitar el caos. Por ejemplo, también existen las normas de tránsito, el Código Civil o el Código Penal. En la parte de la ciudad, digamos, tenemos el Código de Edificación y el Código de Planeamiento. En todo municipio, o en la mayoría, existen reglas que regulan y planifican la ciudad a largo plazo, tanto en la forma de crecimiento como en la forma de edificación. Estos códigos nos van a decir cuánto puedo ocupar de mi terreno, cuántos pisos puedo hacer en determinadas zonas y qué actividades puedo plantear en ciertas zonas que en otras no podría, por ejemplo. ¿Cómo presento un plano? En cada municipio, en su código, se especifican los requisitos para presentar y aprobar los planos. En el caso de Salta, el primer plano tenemos que obtener los planos visados, o sea, la visación de planos. Es el plazo previo a la aprobación. Tiene como finalidad verificar el cumplimiento de la normativa vigente. Se presentan los planos de arquitectura del proyecto en el formato requerido por cada municipalidad. Como segundo paso, tenemos la aprobación de planos. Una vez que se corroboró que el proyecto cumple con el código de edificación, se habilita a seguir con el trámite presentado y presentar el resto de los requisitos, como por ejemplo planos eléctricos o estructuras para el caso de viviendas. Los requisitos para presentar los planos aquí en Salta Capital serían las plantas de cada uno de los pisos. Si tengo un edificio, debo presentar primer piso, segundo piso, tercero, hasta el último piso. Planta de techos, 2 cortes como mínimo. Fachadas, que cuando es entre medianeras, mínimamente te piden el frente. Y cuando tengo perímetro libre, por ejemplo en un country, te piden las 4 fachadas. Planilla de locales y carpintería, que luego lo vamos a detallar. Planilla de indicadores de edificación como el FOS y el FOT, el retiro de jardín, el retiro de fondo. Superficies, te piden la parte de silueta de superficie y el balance de superficie, que no es lo mismo, ya lo vamos a ver ahora más adelante. Esta es la representación de muros. Para construcción nueva debemos llenarlos pintados y sombreados. Para una construcción existente, que esto sería en caso de relevamiento o de ampliaciones, la parte existente se rayaría a 45 grados y una construcción a demoler se representa en línea de trazos. Este es un ejemplo de plano municipal que en este caso lo presentamos en la Municipalidad de San Lorenzo, pero es el mismo formato para la Municipalidad de Salta. Tenemos primero las plantas, la planta de techos, que siempre nos piden en escalas 1 en 100, 1 en 200, 1 en 50. En este caso la planta de techos, acá teníamos una sola planta, que sería la planta baja. Tenemos los 2 cortes, las 4 fachadas, porque esto era perímetro libre. Acá tenemos las siluetas de superficies, el balance de superficies. Luego tenemos el cuadro del código de San Lorenzo, que acá se calcula FOS, FOT y alturas y retiro de fondo. Planilla de carpintería y planilla de locales. Y este es la carátula, que acá tenemos todos los datos referidos al propietario, a la cédula parcelaria,
a los datos catastrales, a los anchos de calles, y acá se firma el proyecto, la dirección, y el propietario también firma acá. Acá hice un zoom de lo que sería la carátula. En el primer renglón se pone qué tipo de plano es. En este caso era plano de arquitectura. También podemos tener planos eléctricos y planos de estructura, por eso se pone planos de arquitectura. Acá se ponen los datos del propietario, la obra, el domicilio y la ubicación. En la parte donde dice proyecto y dirección se firma el profesional que se haría cargo, en este caso era yo como arquitecta. El croquis de ubicación que según el lote se lo marca para que puedan saber dónde es. Los datos del terreno y de la obra, esto se saca de la cédula parcelaria. Esto es muy importante que lo pongan bien porque la cédula parcelaria es como el documento de cada lote. Acá se pone el consejo profesional que va sellado por el Colegio de Arquitectos y acá lo sella la Municipalidad de Saltas. Y si sale observado, también acá te escriben todo lo que saldría observado. Esto sería una planilla de locales. En la planilla de locales se describe el destino, por ejemplo, garage, comedor, estar, se le pone número a cada local, dormitorio, dormitorio, vestidor. Se le pone qué tipo de paredes vamos a poner, qué tipo de techos, qué tipo de pisos, qué tipo de cielo raso, tipo de revoque, pintura, látex, revestimientos, instalaciones eléctricas y vidrios. Acá describimos de qué va a ser nuestra vivienda. Y en la antigüedad es muy importante que ponga la antigüedad, si es nuevo, si ya es existente, cuántos años tiene y demás. En el caso de relevamientos, acá van a tener distinta cantidad de años. No va a decir nuevo, nuevo, nuevo. Y acá se describe los ítems de cocina, lavadero y baño. Se hace como otra planillita aparte, en donde se describe si tiene pileta, si tiene mesada y en el caso del baño, si tiene bidet, bañera, inodoro y demás. Esta sería la planilla de locales. La planilla de carpintería se describe cada tipo de puerta. Por ejemplo, P1, P2, P3, P4. Todas las P1 van a ser del mismo tipo y del mismo material y del mismo ancho y alto. Es decir, que si yo tengo 5 puertas macizas de 2 hojas de abrir, acá voy a poner cantidad 5. Yo solamente tenía una. Pero tiene que coincidir en la materialización y el ancho y el alto. Por ejemplo, acá la P3 o la P4 tenía 3 puertas de abrir placas de 0,80 por 0,205. Si alguna hubiese medido 0,85, por ejemplo, ya no debería haber sido P4, sino pasaría de ser P5 o lo que sea. Por ejemplo, acá yo tenía 0,80 por 205 y 0,80 por 205, pero una era corrediza y otra de abrir, por eso cambia el tipo de designación. Y lo mismo se hace con las ventanas, los paños fijos y todo tipo de puertas o portones, se lo detalla en este tipo de planilla. La planilla de los indicadores se pone según el código de San Lorenzo, o sea, según lo que nos exige el código. Acá, bueno, había que presentar un country que tenía sus restricciones, y según proyecto, ¿sí? Esta parte y esta parte no siempre van a coincidir. ¿Por qué? Porque acá el FOS y el FOT me plantean el máximo que yo puedo llegar, pero no siempre con proyectos llego a esos números, ¿sí? No me puedo pasar de lo que me pide el código, pero sí puedo construir menos, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, según el código me pedían podía ser 0,30 y 0,50 y en mi caso de mi proyecto no llegué a cumplir esos dos, o sea que construía menos. En altura máxima me pasaba lo mismo y bueno, y acá se detalla el retiro de jardín que estamos dejando, el fondo y la cochera, que yo tenía 2 unidades. Este es el balance de superficies, este es el balance y este es el esquema de superficies, ¿sí? Que esto ya se lo vamos a explicar más adelante, pero resumiendo un poco, se raya lo que es superficie cubierta y lo que es semicubierto, ¿sí? Se distinguen y de ahí se suman ambas dos. Plano municipal, como para que ustedes vean en más detalle, acá se dibuja, bueno, la planta de techos en donde se identifican bien los retiros, ¿sí? Los laterales y el fondo y el del frente, ¿sí?
Además, bueno, de toda la información de techos, de cisterna, de tacho de basura y demás. Después tenemos la planta baja, que si llegan a ver, acá dice comedor, estar, cocina, tender, se le pone el número de local y se los identifica, se los designa. Y en cada puerta vamos poniendo P4, P4, P1, P2. O sea, en cada puerta se va poniendo el tipo de carpintería que tenemos, ¿sí? Esa es la planta baja y obviamente todo acotado, ¿no? Después tenemos el balance de superficie y el esquema de superficies, que está acá. A mí me quedo por acá. Yo siempre trato de unificar todos estos criterios. Tenemos los dos cortes, marcando niveles de piso, cotas, la línea de edificación, el eje medianero, la línea municipal, que no siempre coinciden. Tenemos las fachadas, ¿sí? Y acá más abajo tenemos el esquemita ese que les contaba recién del FOS y el FOT, la planilla de carpintería y la planilla de locales. Y acá pondríamos el plano aprobado. Perdón, la carátula. ¿Sí? Se los muestro, igualmente se los voy a subir para que lo vean. Es importante que en la planta marquen los cortes, que pongan los niveles de piso, los retiros, nuevamente eso porque es muy importante. ¿Sí? Bueno, y ahora les voy a pasar a explicar lo que es cómo se calcula el FOS y el FOT. El siguiente paso es calcular el FOS y el FOT. ¿Qué son? Son indicadores o coeficientes que cada municipio o barrio privado establecen en su código de planeamiento y o de edificación. Con ellos podremos calcular los metros cuadrados máximos que se nos permiten teniendo en cuenta la zona, el área y los metros cuadrados. Esto es lo primero que se tienen que memorizar o buscar una vez que tienen el cliente y quieren empezar a dibujar o a proyectar la casa o el edificio. Es muy importante que tengamos bien en claro cuál es nuestro FOS y cuál es nuestro FOT. ¿Qué es el FOS? El FOS es el factor de ocupación del suelo, es decir, es la relación entre las proyecciones máximas de construcción y las áreas del terreno sobre las cuales se asientan las construcciones. Es el factor que, multiplicado por la superficie del lote, indica la superficie máxima que pueden abarcar las proyecciones de las áreas construidas. Es decir, que el resultado que me arroje el FOS para mi terreno es lo máximo que puedo construir en planta baja. No me puedo pasar de ese cálculo que me da de ese resultado. El FOT es el factor de ocupación total. Es el factor que, multiplicado por la superficie del terreno, define la superficie total edificable, constituyendo un instrumento de control urbanístico de las densidades poblacionales previstas para las distintas zonas de la ciudad. Es decir, que es el resultado que me arroje el cálculo del FOT para mi terreno, es lo máximo que puedo construir en total, sumando planta baja, planta alta y en caso de edificios, baja, alta, primero, segundo, tercero y así sucesivamente. Es la cantidad de metros cuadrados totales que va a tener mi edificio o casa. ¿Cómo se calculan? Antes de calcular, tenemos que saber dos datos fundamentales. Saber cuántos metros cuadrados totales tiene mi terreno o catastro, que ese dato lo sacan de la cédula parcelaria, y en nuestro caso, para este ejercicio, vamos a tener una superficie de 300 metros cuadrados. ¿Cómo se calcula la superficie? Básicamente es el ancho por el largo, ¿sí? Es A por B, 10 metros por 30. Si tienen una superficie, un terreno irregular, se van a la cédula parcelaria y se fijan cuántos metros cuadrados tienen o lo calculan con el AutoCAD, con la función área, que es lo más fácil. Y después de saber cuántos metros cuadrados tiene mi terreno, necesitamos conocer o averiguar cuáles son los indicadores de FOS y FOT que le corresponden a mi terreno según donde yo vaya a edificar. Por ejemplo, si voy a construir en Salta, depende de la zona dentro de Salta, me fijo cuál es el FOS y el FOT en el código de edificación o de planeamiento, o si voy a San Lorenzo y es un barrio privado, pido el código de edificación y me fijo el FOS y el FOT. Para este ejemplo vamos a tomar un FOS de 0,55 y un FOT de 1,10. Calculemos el FOS, ¿sí? El FOS que me dice el código entonces es 0,55.
Entonces yo para calcularlo necesito la superficie del terreno por 0,55. En este caso nuestro terreno medía 300 metros cuadrados por 55, o sea que el FOS que me va a dar máximo es 165 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir esto? Que el contorno de planta baja no puede superar estos metros cuadrados, ¿sí? Acuérdense que el FOS se mide en planta baja, es decir, que no me puedo pasar de esos 165 metros cuadrados, pero sí puedo construir menos. O sea, sí puedo tener un FOS o una planta baja de 150 metros, ¿sí? Pero no podría hacer una planta baja de 170, por ejemplo. Es importante que para calcular el FOS las superficies se cuentan al 100%, es decir, cubierto y semicubierto, aleros y balcones computan al 100%, o sea, hacen A por B de cada superficie y eso se cuenta al 100% para el FOS. Para calcular el FOT, en nuestro ejemplo, nuestro código dice que es 1,10, ¿sí? Entonces hacemos la superficie del terreno por 1,10, 300 por 1,10. Es decir, que mi FOT, acá está mal, mi FOT total serían 330 metros cuadrados. ¿Qué quiere decir? Que el total de mi edificación, o sea, planta baja y planta alta, no pueden superar los 330 metros cuadrados, ¿sí? O sea, ¿puedo hacer 300 metros? Sí. ¿Puedo hacer 360? No. Es decir, que entre la planta baja y la planta alta no puedo superar este numerito que me sale de este cálculo. Importante, para calcular el FOT, todas las superficies, ya sean aleros, balcones y semicubiertos, se cuentan al 50%. Lo cubierto se cuenta al 100%, ¿sí? O sea que hay una diferencia entre calcular el FOS y el FOT, ¿sí? Los semicubiertos, balcones y aleros se cuentan al 50%, es decir, que hago mi superficie A por B y lo divido en 2. Vamos a pasar a un ejemplo para que lo puedan visualizar bien. Acá vamos a calcular el FOS. Primero, acá les muestro un ejemplo para calcular el FOS. Necesitamos tener la planta baja, ¿sí? Toda la silueta de la planta baja con las proyecciones de aleros, balcones, galerías y todo lo que sería, bueno, la parte cubierta, ¿sí? Acá vamos a delimitar las superficies. Lo violeta es superficie cubierta y lo amarillo es la superficie semicubierta, es decir, la galería, la cochera, el hall y este pequeño alerito que tenían acá, ¿sí? Entonces, se sumarían las superficies totales de A1, que es cubierto, ¿sí? A2, A3, A4 y A5. Es decir, que sumamos lo que nos dé las proyecciones, que esto no podemos pasar de 165 metros, como nos decía nuestro cálculo de FOS. ¿Cómo calcular A1, por ejemplo? Es A por B, ¿sí? A la A4 también hacen A por B y lo dejan al 100% porque estamos calculando el FOS. La sumatoria de estas superficies no pueden pasar los 165 metros que nos dio en el cálculo anterior, ¿sí? Y para calcular el FOT vamos a necesitar planta baja y planta alta. Pero aquí vamos a dividir lo que es superficie semicubierta y superficie cubierta, ¿sí? En superficie cubierta vamos a tener A1 y A6 y en semicubierta vamos a tener A2, A3, A4 y A5, ¿sí? Entonces, superficie cubierta, A1 y A6 se considera al 100%, o sea, hacen A por B y ponen el resultado que les haya dado. Y la superficie semicubierta, que es A2, A3, A4 y A5, suman todo y luego lo dividen en 2 porque se considera al 50% todo lo que es alero, galería, semicubiertos, etc. Entonces, el FOT es el resultado de la superficie cubierta más el resultado de la semicubierta. Esta sumatoria no puede superar los metros cuadrados máximos que nos dio anteriormente, que eran los 330 metros cuadrados, ¿sí? En el caso de que ustedes se pasaran, si me paso por 1 metro cuadrado no va a haber drama, pero en el caso de que ustedes se pasen de este número, van a tener que replantear el proyecto para que no se pase, porque si no la municipalidad no se los aprueba y ustedes tienen que cumplir con esos metros cuadrados, ¿sí? Así que bueno, chicos, eso fue todo. Espero que les haya quedado claro y cualquier duda nos pueden consultar en clases o por medio de la plataforma. Bueno, saludos, chau, chau.